Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca». Respondió Simón y dijo: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un pecador». Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo le pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron. Palabra del Señor. En este quinto domingo del tiempo ordinario, este Evangelio de San Lucas, donde nos narra la vocación de Pedro y la llamada, junto a Santiago y a Juan, los hijos del Zebedeo, encontramos, como siempre, infinitos detalles de ternura de Jesús para con todos. Primero, la gente que se agolpaba para oír, pero para oír la palabra de Dios. Y así, él, viendo que no podía hablarles desde el lugar donde estaban, decide subirse a una barca y entrar un poco en el mar, en el lago, para poder así hablar a la gente. En el contexto bíblico, siempre el lago, el mar, es la representación del mundo y de cómo el oleaje y la barca, que es la vida, que también corresponde a la Iglesia, es movida por todo ello. Jesús entra en el lago, entra en el mundo para hablarnos a cada uno de nosotros. Y después de haber hablado a la gente de esa conversación, no se nos dice cuál fue su enseñanza, pero Pedro, que le estaba escuchando desde su propia barca, lo primero que le reconoce, y es curioso, por las dos maneras con que llama a Jesús. Primero lo llama maestro, lo acaba de escuchar anunciar la palabra de Dios. Y luego más adelante, cuando en medio de todo el milagro de la pesca milagrosa, ya no le llamará a Jesús maestro, sino que le llamará Señor, Kyrios. Y así, cuando acaba de hablar y de enseñar a Jesús, le dice a Pedro: «Rema mar adentro y echad las redes para la pesca». Pedro vivía en el lago y sabía no solamente dónde podían estar los peces o dónde no podían estar, sino que también sabía todas las costumbres, y que cuando uno pesca es en la noche, no en la mañana, y que era muy difícil que así pescaran. Y ya nos había dicho San Lucas que en esa noche no habían pescado nada. Pero sin embargo, cuando ha escuchado hablar a Jesús y le reconoce como maestro, dice esa frase tan preciosa, esas palabras tan preciosas: «Por tu palabra echaré las redes». Nosotros también en nuestra vida muchas veces intentamos con nuestras solas fuerzas, como Pedro lo había intentado esa noche en la pesca, y nosotros solucionar esta realidad o esta otra, o este problema o aquel problema, o poder ayudar aquí o ayudar allí, y muchas veces no conseguimos nada. Pero qué distinto es cuando uno hace las cosas porque así cree o quiere, a cuando uno las hace en el nombre y por la palabra de Jesús. Y Pedro sabía que lo que iba a hacer, pescar de día, era imposible, pero es que la fuerza ya no estaba en su destreza humana de pescador, sino que la fuerza la tenía esa palabra
que acababa de escuchar al que le acababa de llamar maestro. Y efectivamente, en su palabra echará las redes y se obrará el milagro. Y como siempre, los milagros del Señor son desbordantes. Y queda claro el signo, y tan claro queda que Simón Pedro, al ver todo esto, ahora ya no le llama maestro, sino que le dice Señor, le reconoce. Reconoce en un primer momento cuando le enseña que es el maestro, y cuando ve el milagro le llama Señor. Este es el camino también de la vida de la fe, una fe que nace por escuchar al maestro, y cuando uno deja subir al maestro a su vida, a la barca de su vida, y en esas realidades que antes no éramos capaces de conseguir o que no éramos capaces pues de hacer, cuando le decimos al Señor, en tu palabra voy a sanar esta herida, en tu palabra voy a perdonar a esta persona que tanto daño me hizo y que nunca fui capaz de perdonarla, en tu palabra y por tu palabra voy a hacer esto o aquello, se obra el milagro y pasa de ser Jesús el Maestro a ser el Señor, el Salvador, el Mesías. Y al final, pues como siempre, en medio de toda la grandeza, donde encima Pedro le dice, apártate de mí que soy un pecador, reconoce delante de Jesús la verdad de su propia vida. Y esta es otra de las claves de toda la predicación de Jesús. Si no, acuérdense de la samaritana, cuando al final la samaritana le dice la verdad, no tengo marido. Es entonces cuando Jesús le dice a la samaritana la verdad de quién es Él. Yo soy, le dice cuando le pregunta la samaritana, he escuchado que hay un profeta. Cuando nosotros somos capaces de, viendo y escuchando al Señor, reconocer la verdad de nuestra propia vida y reconocernos quiénes somos delante del Señor, el Señor es capaz de obrar los milagros. Y en esa verdad de reconocerse Pedro como hombre pecador, no solo Jesús no se va a apartar de él, sino que le va a invitar a vivir de cerca con él. Le va a invitar a ser pescador de hombres. Tú que no pudiste pescar en tu propio lago con tu destreza, con tu sabiduría, con tu conocimiento, y tú que has sido capaz ahora de pescar en ese lago por mi palabra, esa misma palabra te dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y así, Pedro y los demás, dejándolo todo, lo siguieron. Ojalá, y también nosotros el Señor nos conceda en este domingo, poder escuchar esta palabra como el Maestro, ver la realidad de los milagros de Dios en nuestra vida y reconocerle como nuestro Señor. Y en la realidad de nuestro propio pecado, poder decir y escuchar a Jesús que nos dice, no temas, no solo no me voy a alejar de ti, sino que te voy a llamar a vivir conmigo.